el Rey. Aleluya, aleluya, Jesús el Rey. Aleluya, aleluya, Jesús el Rey. Aleluya, aleluya, aleluya. El maestro exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 25 al 27. Has ocultado estas cosas a los sabios y a entendidos. La lógica de Dios es tan diferente a la lógica humana. Notas amables a la palabra de Dios. Miércoles 14 de julio, año 2021. Aleluya, 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 aleluya. Ese capítulo 11 del Evangelio según San Mateo nos permite pensar en una pequeña palabrita: lógica. La palabra lógica y la razón de ser de las cosas. Todo tiene una lógica. Todo tiene una razón de ser. Cuando las actitudes de las personas no coinciden con el supremo bien, con la justicia, con lo correcto, con lo honesto, escuchamos decir: eso no tiene lógica. Lógica que va algo detrás de algo y se persigue algo. Has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos para dársela a conocer a los pequeños. Eso se llama lógica. Esa es la lógica de Dios. Digámoslo en otras palabras, es la manera como piensa Dios, de una forma lógica. Es decir, a Dios se le ocurre que los grandes mensajes, la salvación del mundo, el mensaje de liberación de un ser humano, lo maneja mejor un corazón limpio, un alma noble y un alma grande, que se llaman los pequeños y los humildes de la sociedad. Es decir, es todo lo contrario a lo que se le puede ocurrir a un ser humano, que los grandes pensamientos, las grandes ideas, las grandes cosas en la historia de la humanidad no las saben sino los grandes. Hay ratos que uno se lleva su buena sorpresa con la lógica. Y se lleva sorpresas porque hay personas humildes y sencillas que hablan muy bien y tienen mucha razón en sus pensamientos y los planteamientos que hacen. No necesariamente el que tenga muchos títulos hablará muy bien. No necesariamente el que haya estudiado en Estados Unidos o haya hecho una especialización en Europa es como la persona invitada a hablar. De pronto puede subirse una persona humilde y sencilla de corazón y se quedan todos impresionados al escucharlo hablar. El mismo pueblo de Israel se quedaba impresionado al escuchar hablar a Jesús de Nazaret. Este no es el hijo de José y de María. Este no es hermano de tal y sus hermanos y hermanas no viven con nosotros. ¿Cómo es posible que este señor de un pueblito de Nazaret, de un pueblito puede salir algo que valga la pena? No tenían lógica. Los israelitas no manejaban una lógica. Yo creo que el mensaje de hoy es aprender a manejar la lógica de Dios y no equivocarse tanto con la lógica humana. Porque es que la lógica humana está montada más sobre el poder de la persona. La lógica humana se orienta más sobre si el país, por ejemplo, es un país eminentemente desarrollado, capitalista. Entonces no es lo mismo escuchar a una persona de América Latina
que escuchar a una persona norteamericana, canadiense, británica, francesa, ¿no será lo mismo entonces? Fíjense cómo es de importante eso que estoy diciendo. Tiene su lógica. El Papa Francisco hizo una exposición de esas de persona muy sabia, hablando de la lógica de Dios. Y en aquella ocasión el Papa Francisco decía, con esa manera de hablar de Jesucristo, trastoca los juicios mundanos, destruye los ídolos del poder, la riqueza del éxito y denuncia la autosuficiencia, la soberbia y el mesianismo de algunos seres humanos. Yo me quedaría con esas tres palabras que me parecen tan dicientes en el Papa Francisco. La lógica de Dios es tan diferente y la manera de hablar de Dios es tan diferente y el pensamiento de Dios es tan agudo que denuncia, parodiando al Papa Francisco, la autosuficiencia de un ser humano, la soberbia que le hace tanto mal a un ser humano y el mesianismo humano, creerse Dios, el Mesías, el Salvador, creer que usted es el que tiene la última palabra y nadie pues está por encima de usted. Qué bueno aprenderle la lógica de Dios. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, en una audiencia un 7 de diciembre del año 2011, el Papa también explicaba el temita de la lógica de Dios y decía el Papa, la revelación de Dios no tiene lugar según la lógica terrena, oigan eso, para la cual son los hombres cultos y poderosos los que poseen los conocimientos importantes, sino que los transmite la gente sencilla y los pequeños. E inicia el Papa emérito poniéndonos como en un grado de atención cómo maneja Dios su lógica. La revelación de Dios no tiene lugar según la lógica y la manera de pensar de los hombres. Digámoslo en otras palabras más corrientes, Dios no piensa igual que piensa un ser humano y un ser humano se equivoca cuando traduce la palabra de Dios y la pone a pensar como la pensaría un ser humano. Se equivoca totalmente. El Papa emérito se pregunta, ¿y quiénes son esos pequeños de los que habla Jesucristo en el Evangelio? Cuando Jesucristo le dice a la humanidad, te doy gracias, Padre, porque has escondido esto a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Le doy gracias. Estoy muy agradecido con Dios porque esto tan bueno, tan grande y tan maravilloso, a Dios no se le ocurrió dejar eso en manos de los poderosos, de los que viven en los grandes países desarrollados que tiene el mundo, sino que los dejó en manos de los sencillos y los humildes de corazón. Dios se vale de un Francisco de Asís, siglo XII de la historia italiana, para confundir la humanidad en ese momento, para hacer la presentación de un reino de Dios tan diferente. El poverello de Asís, ese hombre maravilloso y tan lleno de Dios que dejaba callado a más de uno y era un hombre sencillo, de corazón, el pobrecito de Asís. Decía el Papa emérito, los más pequeños. ¿Quién es el más pequeño para que pueda decir cosas grandes según la lógica de Dios? Y contestaba la pregunta del Papa emérito diciendo, el más pequeño en una sociedad es la pureza del corazón, la que permite reconocer el rostro de Dios en Jesucristo. Es tener un corazón sencillo como el de los niños, sin la presunción de quien se encierra en sí mismo pensando que no tiene necesidad de nadie, ni siquiera de Dios. Ahí se distinguen los sencillos y los pobres de corazón. No aquellas personas que tienen limpio su corazón y no presumen. Ahí está el pecado. Entonces el pecado se llama presumir.
Presunción, cuando la persona cae en la debilidad que no necesita de nadie y no necesita de Dios, entonces está fuera de la lógica. Hoy hemos aprendido algo bien bueno para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida de personas profesionales, para nuestra vida del hogar, para nuestra Iglesia Católica, para los mismos ministros de la Iglesia Católica. Aprendemos que Dios se vale de los pequeños, de los humildes, de los sencillos, para ser grandes ministros y comunicadores de la palabra de Dios ante el mundo. Aleluya, aleluya, aleluya. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué. Aleluya, Jesús el Rey. Aleluya, aleluya, Jesús.